Hey, 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 bandola, ¿cómo estamos amigos? Bienvenidos a este podcast, un podcast más de Mentalidad 365, podcast número 144. Y qué gusto tenerte aquí. Vamos a hablar un poco sobre el cómo y también un poco sobre las redes sociales y sobre lo que estamos entrenando nuestra mente. Saca tu cuaderno, saca tu lápiz, vamos a aprender y te felicito por estar acá dispuesto a dedicar tiempo en tu mentalidad, por dar a tu mente los 365 días del año. Vamos a comenzar. Muy bien amigos, vamos a comenzar con esto y siguiendo un poco con la línea del podcast anterior, cuando encuentras el cómo, que es primero te pones el faro y después te vas al cómo. Entonces ya hablamos del faro, ¿no? Hablamos del objetivo, del propósito, de la misión, como quieras llamarlo, y como esto que vas construyendo paso a paso. Quiero ser muy explícito en esto porque hay gente que afortunadamente encuentra su propósito en la vida muy joven o muy temprano, pero hay otros que no. Entonces no avanzan porque dicen que no tienen propósito, pero pienso que puede ponerte el propósito puede irse desarrollando progresivamente. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante en cuanto al cómo y hay una frase muy chévere que estaban diciendo: mi vida consiste en aprender de los mejores, no empiezo con el cómo, empiezo con el por qué, con las razones, lo mismo que vamos a hablar el podcast pasado. Primero las razones, después el cómo, y el cómo te lo va a dar probablemente la asociación, la información que metes. Eso te va a ayudar a tener el cómo, con quién te rodeas, cursos y compras, mentorías y compras. El cómo existe, el cómo lo vas a encontrar, pero tienes que tener un sueño más grande que te ayude a ir en busca de ese cómo, de ese tesoro. Es como un tesoro, literalmente. Vas por un tesoro, sabes que existe el tesoro, está la princesa, está el tesoro, tienes que ir a rescatarlo, no sabes cómo, pero es tan grande la razón de rescatarlo, la recompensa, que vas a buscar y vas a encontrar el cómo. O como un pirata cuando encontraba el tesoro. Yo solo sé que hay un mapa y que allá toca llegar. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a descubrirlo en el proceso. Y si me rodeo de buenos coequiperos, de gente que me aporta valor, si escucho buena información, si leo buenos libros, voy a encontrar y voy a desarrollar el cómo. ¿Listo? Y acá hay algo muy potente. Dice, para ese cómo y para lograr lo que quieres lograr, tienes que saber esto. Mi confianza se trabaja en privado, en el entrenamiento. Ahí es donde tú empiezas a vencer la confianza. Ahí es donde tú empiezas a vencer los obstáculos, donde empiezas a romper las objeciones mentales. Ahí, en el privado. Ahí, cuando estás entrenando tu mente, cuando estás aquí en el podcast, escuchándolo, cuando estás leyendo el libro, cuando estás escuchando más podcasts o audios o más información, cuando estás consumiendo contenido, ahí es donde estás formando realmente tu confianza. Dice una frase que el entrenamiento sea tan duro que el juego o que la guerra parezca unas vacaciones o parezca pues un recreo. Haz que el entrenamiento sea tan duro que la guerra parezca un recreo. Y el entrenamiento tiene que ser qué es lo que me estoy diciendo y cómo estoy fortaleciendo mi mente. Porque eso me va a ayudar a aumentar mi confianza y cuando se presente la oportunidad o la adversidad o lo que tenga que superar, voy a poderlo superar porque estoy entrenando mi cabeza. Y yo me he dado cuenta de esto durante este podcast y durante mi vida. En los momentos donde más lúcido me he sentido, más lúcido me he sentido y más cosas he logrado, es porque entré en periodos de alto trabajo mental. O leí libros, o comencé a crear el podcast, o empecé a escuchar muy bien la información, empecé a enfocarme mucho en lo que estoy pensando, a cuidar todo esto. Y esto de alguna manera me hace un poco más lúcido cuando tengo que enfrentarme a problemas y situaciones, me hace ser lúcido. Y al igual, pues no siempre lo hago perfecto, pero me he notado una mejoría. Y cuando estoy alejado o descuidado, más que alejado, descuidado de lo que estoy metiendo a mi cabeza, soy más propenso a caer en ciertas situaciones. Porque al final esto que habíamos hablado en el libro Burlar al Diablo, este compás hipnótico del hábito del pensamiento, es lo que te va a llevar a tomar decisiones porque es lo que le estás diciendo a tu cabeza. Esto lo habíamos visto al comienzo de los podcasts. La mente repite, si no estoy mal, el 90-93% de los pensamientos diarios son repetitivos. Son repetitivos. Entonces tenemos que empezar, como ya hay un compás hipnótico, una serie de pensamientos que van una tras otra, tenemos que empezar a pensar distinto, empezar a trabajar nuestra mente y entrenarla y entrenarla y entrenarla y entrenarla
de tal manera que estos pensamientos entren en un compás hipnótico para cuando venga la situación, el problema, la adversidad, podamos sacar todo ese entrenamiento que hemos tenido de una manera natural. Ahí es donde debe estar pues todo esto. ¿Listo? Bueno, muy importante esto es no trates de ser perfecto, solo trátate de hacer, enfócate en hacerlo. No trates de ser perfecto, no trates de hacer las cosas perfectas, el cómo, ya descubriste el cómo. No te preocupes, no trates de hacerlo perfecto, vas a ir perfeccionando el cómo a medida que pasa el tiempo. Lo importante es que te enfoques en llegar. Si tiene que ver con personas, enfócate en servir, porque finalmente ese servir a las personas y ayudarlas te va a ayudar a llegar a ese cómo, si es que en el proceso necesitas eso, ¿cierto? Entonces enfócate sobre todo en no ser perfecto ni perfecta, solamente en poner acción masiva e imperfecta. ¿Listo? En poner acción, en poner práctica, y esto con el tiempo te va dando estos ciclos que te van perfeccionando. Muy, muy importante esto. En cuanto a esto del pensamiento y en cuanto al cómo, porque el cómo va muy relacionado con la información que le metes a tu cabeza. Si tienes información correcta, el cómo va a salir de una manera más fácil. Si tienes la información incorrecta o la asociación incorrecta, el cómo se va a distorsionar, porque no tienes recursos para sustraer. Es como estaba grabando uno de los cursos de maestría digital y estaba hablando de creación de contenido. Les hablaba precisamente que en el canal de televisión, cuando yo iba a desarrollar un logotipo o una identidad gráfica para un programa sí, un programa o sí, una pieza gráfica, yo primero miraba muchas referencias. Entonces estaba casi que una semana mirando referencias, es decir, mirando ideas, ya logos que hayan creado, imágenes, identidad, colores, buscando inspiración, referencias, inspiración, para luego hacer el logo o el trabajo en un día o en 2 días. Pero duraba 5 días metiendo información, metiendo información. Entonces, de alguna manera, entrené tanto mi cabeza metiendo tanta información que me volví muy bueno identificando qué diseño es bueno, qué diseño es malo o qué diseño le falta por mejorar, qué diseñador es bueno, tiene ya las habilidades, ya es un diseñador de más nivel y cuál no. Porque desarrollé esa habilidad de tanto inspirarme, buscar referencias y luego poner acción. Pero en realidad ponía menos acción que la referencia que buscaba porque me demoraba tiempo buscando referencias. Y afortunadamente en el canal de televisión lo podía hacer. Pero me acuerdo que incluso había un tiempo donde estaba trabajando muy rápido y Alejo, que era como el director de arte, me decía, Jeff, tiene que ir más despacio porque va muy rápido y ya no tengo nada más que ponerlo a hacer y me van a regañar, pero ¿cómo le pongo a hacer si no hay nada más? Vaya más despacio, mire más referencias. Empecé a mirar más referencias y tenía esa oportunidad de mirar referencias y pulir mi cabeza. Entonces, como las referencias, pasándolo al mundo digital, al mundo análogo o a la vida, de acuerdo a las referencias que tengo, es el contenido que voy a crear o es la respuesta que voy a dar frente a las situaciones. De acuerdo a las referencias que yo iba teniendo en mi cabeza de diseño, de colores, de tipografías, de todo esto, era el resultado con el cual yo iba a responder al reto. ¿Cuál era el reto? Crear un logo de ta, ta, ta. Y en la vida es igual. De acuerdo a las referencias que tú tienes en tu cabeza, es el resultado que tú vas a dar en la vida, es lo que vas a crear cuando se te presente el obstáculo o cuando se te presente el problema, que el problema es cómo llego a esa meta, a ese faro, a ese sueño. Y acá hay algo muy importante y algo que está jugando un papel fundamental ahora. No sé si cuando mis hijos escuchen esto todavía sea este problema, espero que no, espero que ya tengan esta, no sé si decirlo madurez o este análisis o tengan este pensamiento crítico para darse cuenta que no son tan buenas las redes sociales. Y espero hacer una buena labor como padres para sacarlos un poco desde ahí desde antes. Entonces, vivimos en un mundo donde las redes sociales son importantes, vivimos en un mundo donde las redes sociales forman parte de esas referencias que estamos metiendo en nuestra cabeza para reaccionar a la vida, para reaccionar a los problemas, para reaccionar depresión, ansiedad, estrés. Y hago el paréntesis que hace un par de videos no lo hago. Recuerda que si tienes problemas o episodios o síntomas de de depresión, de ansiedad, de estrés y sientes que está muy fuerte, te recomiendo que busques a un profesional, busca a un experto y que te pueda dar consulta, que te pueda ayudar, que te pueda orientar. No está mal, no eres el único ni la única, no estás solo, puedes superarlo. Esto le ha pasado a muchas personas y te digo esto para que sepas que muchos lo han superado, tú también, ¿vale? No soy un coach, no soy un mentor, no soy un psicólogo, soy tu amigo al otro lado del comedor, hablándote y conversando contigo de cosas que he aprendido
a lo largo de mi vida. Tal vez te sirvan, tal vez no, pero en definitiva es bueno buscar un profesional. Entonces, lo otro que miraba, y entonces vivimos en un mundo de redes sociales en el que nos comparamos con la gente que está mintiendo. Vivimos en un mundo de redes sociales donde nos comparamos con gente que está mintiendo. Esto es muy importante que todos lo sepan. Unos mienten por omisión, si se quiere decir, es decir, porque no dicen todo, y otros mienten porque se las inventan y son mitómanos y se creen las mentiras. Y entonces es algo que yo, por ejemplo, estoy trabajando en las redes sociales y estoy como ahí constante, no he logrado todavía dominarlo, pero le he bajado mucho. Ahora, por ejemplo, si veo que estoy mucho, por ejemplo, ahorita estoy a punto de eliminar nuevamente Facebook porque a veces me atrapa un poquito. Instagram ya lo estoy dejando también. Entonces vivimos en un mundo donde la gente miente porque la gente crea los perfiles y las redes sociales son una parte de la realidad. Algunos pueden llamarle que es mentir, otros pues no. El punto al final no es si mienten o no, el punto es que seamos conscientes de que la información no es 100% real, de que no es toda la realidad, de que los influencers o incluso los líderes de negocios o los líderes empresariales o los emprendedores solo compartimos una parte de la realidad, la parte de la realidad que queremos mostrar. Y es como es. Ojalá todos intentemos y seamos éticos para que si mostramos algún data, alguna información, pues sea real, sea verídica y que ayudemos a las personas si queremos aportar contenido de valor y como dar un respiro a las redes sociales con todo el contenido que no es tan chévere. Pero debemos entender que la mayoría, muchas personas mienten en redes sociales. Mienten con sus físicos, con su físico, mienten con su estilo de vida, mienten del cómo se sienten también, no muestran que son seres humanos muchos y está bueno que te des cuenta, que seas consciente de esto, porque si no terminas comparándote con ellos o con ellas y terminas frustrándote. Y a mí este tipo de cosas me di cuenta, al igual que me di cuenta, se los he dicho, con la música hace muchos años, de que sí me estaban ayudando o me estaban incentivando a cambiar mi percepción o mi cosmovisión de la realidad. Y todavía lo hacen. Solo que trato de ser consciente y trato de recordarme y entrenar mi mente. Por eso es que quiero alejarme cada vez más. Sé que también tengo una responsabilidad y un privilegio, como diría el tío Ben de Spider-Man, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y es que tengo personas que me siguen, que los inspiro, que los ayudo. Así que siento como ahora, si quiere llamarlo el propósito, la misión de seguir compartiendo algo de contenido de valor que les aporte, mostrarme auténtico, mostrar este tipo de cosas que estoy diciendo, porque les puede ayudar a las personas, no porque yo sea su salvador, simplemente les ayuda a ver algunos puntos ciegos y bueno, cada uno tomará sus decisiones. El punto es que yo me di cuenta que ese tipo de cosas estaban cambiando mi cosmovisión y por lo tanto, como cambiaba mi forma de ver el mundo, cambiaba mi forma de pensar, cambiaba mi forma de sentir. Y entonces creaba parejas ideales, empresarios ideales, situaciones ideales que nunca pasaban. Contaminaban mi mente con cosas que normalmente no desearía hacer ni tener, pero la contaminan. Así que debemos cuidar. ¿Listo? Y lo otro es, entre más tiempo pasas en redes sociales, mayores son los niveles de frustración, ira y ansiedad, depresión, todo esto. Entre más tiempo pasas en redes sociales, mayores son los niveles de frustración, ira, ansiedad, etcétera, porque estamos dominados por los algoritmos. Ojo, entre más tiempo pasas en redes sociales, mayores son los niveles de frustración, ansiedad, ira, estrés, mayores. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu cabeza. Y tu cabeza, ya se los he explicado en muchos videos, pero Instagram es un algoritmo que responde a lo que tú le das o a lo que tú le pides. Y te pongo el ejemplo, a mí me ha pasado. Me di cuenta que de un momento para acá empecé a revisar muchos posts, o no empecé, pero me empezaron a aparecer posts que hablaban de la ansiedad y que hablaban de la depresión. Y algunos son buenos, aportan contenido de valor, tratan de brindar una ayuda, otros no. Otros no. Entonces me empezaron a aparecer, probablemente porque reaccioné a uno, y de reaccionar a uno empezó a aparecer otro, y empezó a aparecer otro, y si reacciono y los miro, aparece otro, aparece otro, aparece otro, aparece otro, y termina contaminándome por completo. Hace unos 2 años o 3, empecé a darme cuenta que en Facebook empecé a mirar, esos ya se los había dicho en un podcast anterior, como de peleas y como de animalitos, y me empezaron a aparecer mucho contenido. Desinstalé Facebook,
dejé de ver la red social seguido y ya no la veía casi nunca y duré como 1 año y medio así. Y ahorita entro a Facebook y ya no sale nada de eso. El algoritmo lo limpié, hice un ayuno, si quieren llamarlo así. Así que, ojo, mucho tiempo en redes sociales igual a mayores niveles de emociones no tan buenas. Es que yo veo solo emprendimiento y cosas positivas, está bien, puede servirte, pero es necesario igual pasar tanto tiempo ahí, no te hace un poquito dependiente, deberías mirar otro tipo de información. No lo sé, es a modo de reflexión, piénsalo, no estoy dando un juicio en cuanto a lo que es bueno, si sería bueno consumir más. ¿Listo? Y ten en claro esto, con esto termino. Un músculo, si no lo usas, no lo pierdes, el músculo se debilita. Si no lo has usado durante mucho tiempo, te va a costar volver a coger el ritmo. Quien tiene más miedo, bueno, te va a costar, que este es para otro tema. Entonces, te va a costar mucho más tiempo volverlo a llevar al nivel que tienes. Si la autocrítica o la autoselección o el pensamiento crítico, el leer, el meterte en sintonía, en información correcta, en coger hábitos correctos, es una forma de entrenar este músculo llamado cabeza que va asociado directamente con nuestras emociones. Y si tú dejas de entrenarlo y permites grandes brechas de tiempo sin seguirlo entrenando, se va a debilitar y va a ser más propenso a que caiga en algunos círculos o compás hipnóticos, como decimos en los podcasts anteriores, que es como este torbellino de pensamientos que se convierten en hábitos, y va a ser más propenso que caiga porque el músculo está débil, no se va a resistir tan fácil. Por eso tienes que estar muy atento siempre y cuidar cómo te rodeas, con quién te rodeas, lo que piensas, lo que escuchas y sobre todo lo que te dices constantemente. ¿Listo? Entonces, recuerda, estamos dominados por el algoritmo, hackeémoslo, pidámosle al algoritmo lo que queremos y hagámonos menos dependientes, dediquemos más tiempo, que esto me lo digo a mí mismo, tengo que leer más, tengo que buscar más información que me sirve, escuchar más podcasts, ver más contenido realmente que me aporte y no solo quedarme ahí echando chisme, 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 chisme y perdiendo el tiempo. ¿Listo? Y mirando estándares y cosas que ya sabemos que no son 100% real, son solamente una parte de la realidad. Espero que te haya gustado, que te haya servido este podcast. Bueno, hoy técnicamente estoy en otro lado del mundo. Luego les contaré. Así que gracias por seguirme, gracias por acompañarme. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y gracias por estar acá. Suscríbete, déjale un like y déjame un comentario diciéndome qué te pareció este podcast. Chao a todos.